correo y a partir de ahí se la hacemos llegar al señor Forchieri para que les haga una devolución. Bien, vamos a empezar entonces con la pregunta para el doctor Pérez Bourbon. Dice, usted habló de que habría que tomar ciertos recaudos y tener ciertos cuidados en caso de modificar el reglamento del Consejo Deliberante. ¿Podría ampliar el tema? Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, sí, puedo ampliarlo tanto, puedo ampliarlo que me puedo pasar de hora también, y que terminemos la semana que viene, pero vamos a ir a 3 o 4 cosas muy importantes. Yo lo primero que les diría, si quieren modificar el reglamento, parece una estupidez, pero es bastante importante, no tengan miedo de reformar el reglamento. Cuando fue la reforma del 94, la Constitución Nacional del 94, un tiempo después estuvimos en una cena, un grupo de amigos, entre los cuales estaba el doctor García Lema, que fue constitucionalista, fue convencional constituyente, es constitucionalista, y fue incluso el miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Convención. Y yo una de las cosas que le decía es, lo mejor de la reforma del 94 es haberse animado a modificar la Constitución. Hacía años de años que no nos animábamos. Si ustedes analizan la historia de la Constitución, la verdad que la única reforma digamos, importante había sido en el 49, fue dejada de un plumazo por la Libertadora, y no nos animamos a reformar la Constitución. Si van a reformar el reglamento, no tengan miedo de reformarlo. Esto es lo primero que les diría. Segundo, revisen cuáles son las facultades que tienen ustedes para ver qué pueden hacer y qué no pueden hacer en función de lo que diga la Constitución Provincial, lo que diga la carta, la ley orgánica de municipalidades, y si tienen carta orgánica, lo que dice la carta orgánica. Esto, por supuesto, es, como les dije el otro día, el andarivel por donde van a tener que manejarse. Tercero, y muy importante, piensen cuál es el reglamento que ustedes necesitan. Es muy común, yo les comentaba la vez pasada, es muy común que simplemente se tienda a copiar, y hay cosas que a otro tipo de organización de parlamento les sirve, y a ustedes no les sirve, por el tamaño, por el tipo de distribución temática que tienen o por lo que sea. No se aten a las cosas que ya están escritas, sino que vayan a buscar la herramienta que ustedes necesitan. Y dentro de esto tengan la suficiente libertad, digamos, para ver todas las variantes posibles. Una de las cosas habituales, ustedes no sé si saben, pero hay una cierta leyenda de que el primer reglamento de los cuerpos parlamentarios de la Argentina se basó en una obra de Jeremías Bentham, que una leyenda dice que Rivadavia le pidió para la legislatura de la provincia de Buenos Aires en 1924. Parece que no es tan así, pero sí es cierto que hubo una influencia importante de una obra de Bentham que se llamaba Tácticas de las Asambleas Parlamentarias, que él escribió para los franceses. Los franceses acababan de tener la revolución y estaban queriendo ver cómo funcionaba su parlamento, que nunca había funcionado, y los ingleses tenían unos cuantos siglos ya de funcionar, y entonces él escribió esto para ayuda, digamos, a los franceses que se metían recién ahora en estas lides. Y esto está pensado, como dice su título, táctica de las asambleas parlamentarias. Si ustedes ven los reglamentos de la Argentina, no son reglamentos de la Cámara, del Consejo Deliberante, sino que son reglamentos de la sesión. Empiezan y centran todo en el tema de la sesión, tanto que la mayoría comienza diciendo qué pasa en las sesiones preparatorias. En realidad, salvo la Cámara de Diputados de Catamarca y algún otro muy particular, los demás, a ninguno se le ocurre empezar por donde yo creo que tiene que empezar. Por ejemplo, el reglamento de la Cámara de los Lores en Inglaterra, que empieza diciendo, la Cámara se compone de tantos miembros que vienen tal lado. Primero sabemos a dónde estamos, después vemos cómo hacen para ingresar los que se van incorporando. Entonces, esto, digamos, en ese sentido, ni piensen en modificar lo que hay, si quieren reformarlo en serio, y busquen de hacer una herramienta que realmente les sirva. Y ahí analicen en serio cuáles son las necesidades de ustedes. Yo les decía el otro día, por ejemplo, una de las cosas es ver si el sistema de comisiones les sirve o no les sirve. Si les sirve, sigan usándolo. Si no les sirve, no lo usen. Muchas veces hay en los reglamentos,
a alguien se le ocurrió poner algo y no se puede usar, porque el que lo puso habrá tenido buena voluntad, pero no puede hacerse eso. En la práctica no funciona. Por ejemplo, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, hay un artículo que no sé quién lo puso, cuando yo llegué esa parte del reglamento ya se había escrito, que si un proyecto durante tanto tiempo no se trata en la comisión, el autor del proyecto tiene derecho a pedir que se trate directamente en la Cámara. Esto suena muy lindo, pero la verdad que no sirve para nada, porque si el autor del proyecto no logra que los 8 o 10 de la comisión traten el tema, ¿a quién se le ocurre que va a poder convencer a los 60 de la Cámara que traten el tema? Es una cosa que no sirve. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tratar de evitar. No pongan en el reglamento cosas que no sirven. Busquen la herramienta que les sirve y sobre eso vayan trabajándolo. Y una cosa importante, primero, antes de empezar a hacer un reglamento, pónganse de acuerdo todos los concejales, en cuáles son los lineamientos generales del reglamento. Por ejemplo, qué tipo de facultades se le van a dar o no al presidente, qué tipo de facultades se le van a dar o no a la Comisión de Labor Parlamentaria, cuáles se va a reservar el Pleno. Es decir, todo esto pónganse de acuerdo antes, porque una vez que lo redactaron, después de estar reformando es bastante complicado. No quiero seguir porque esto, les digo, daría para años. Simplemente después tengan mucho cuidado en que cuando redactan el reglamento sean cuidadosos en la técnica legislativa de la redacción, porque ustedes, si van a modificar el reglamento, lo van a hacer ahora, y los que lo hacen son los que lo van a usar y van a saber qué es lo que quisieron poner. Pero cuando ustedes se vayan y los reemplacen otros concejales, y dentro de 30 años de los que estaban no quedó ninguno, el reglamento va a seguir siendo el que estaba. Y entonces no puede estar sujeto a interpretaciones diferentes en un caso o en otro caso. Tiene que poder interpretarse siempre igual, y para eso hace falta que la redacción de los artículos del reglamento sea muy ajustada y muy precisa en términos de técnica legislativa. No sé si después quieren seguir ampliando, pero me gustaría que no quiero robarle espacio a los demás. Gracias. Gracias, Torchi. Hay dos preguntas para Andrés Ambrosi sobre el tema que él trató el día martes. La primera dice, ¿qué hacemos con los emprendedores o empresarios locales cuando se satura el mercado interno? La segunda es, ¿se pueden crear empresas municipales? Buenas tardes a todos. Empecemos por la segunda, que es más concreta. Sí, existe la sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, SAPEM, que puede ser constituida por cualquier organismo de gobierno, municipios, provincias o la propia nación. Es una sociedad anónima que se rige bajo el derecho privado, el derecho comercial y civil, el de las empresas, con la particularidad que el accionista mayoritario es un organismo público, ya sea en cualquiera de los tres niveles. Muchas provincias tienen desarrolladas APEM, ahora con el tema de las energías renovables que se ha desarrollado estos últimos años, casi todas las provincias del norte organizaron una sociedad anónima para explotar este tipo de proyectos y participar de la sociedad. Y la gran diferencia con una empresa pública es que no se rige por el derecho administrativo, sino que se rige como cualquier otra empresa. En Bahía Blanca existen dos sociedades anónimas de participación mayoritaria. Me tocó participar en la creación de ambas e integrar el directorio. Una se hizo para todo el manejo ambiental, la aplicación de un programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos, la recolección, que era un servicio que se llevaba casi el 40% del presupuesto municipal y que tenía muchas fallas, en un momento donde era difícil conseguir inversiones interesados privados, y la otra se dedicaba al transporte público de pasajeros, y se hizo en asociación con empresarios locales. Son dos ejemplos, está regulado y hay muchas experiencias para tomar en cuenta. Es fundamental que si están pensando en constituir una empresa municipal, asumir cómo la van a constituir y garantizar todos los mecanismos de transparencia necesarios para que no se configure en una herramienta de agilidad y que vulnere
todas las precauciones que la normativa pública establece para el manejo de los fondos que son de todos los ciudadanos. Eso por un lado. La primera pregunta, entiendo que viene a cuenta de que en mi exposición me centré mucho en el fortalecimiento de los emprendedores, en la posibilidad de generar acceso al mercado local principalmente, y es cierto que si uno piensa en una empresa un poquito más grande, en una pyme, una empresa mediana, en algún momento el mercado local o regional se satura, sobre todo cuando se alcanza por el éxito mismo del emprendimiento y las características de la idea, se alcanza una escala que un mercado reducido no alcanza a absorber y requiere que se expanda en su comercialización. Creo que hay dos cuestiones a analizar ahí. La primera es la competitividad del negocio en el mercado internacional, ¿no? Hoy el mundo es un mercado muy conectado, y si uno no es competitivo no tiene chances. Ojo, la competitividad no es precio, ¿no? Normalmente estudiamos todos los casos de agregado de valor en Italia por diseño, por calidad, y no tiene que ver con el precio del producto o del servicio que se ofrece, sino con la calidad, y la gente busca eso. Y en Argentina hay muchos casos donde nos podemos destacar en ese aspecto. La fruta del valle, por ejemplo, ¿no? Todas las manzanas que Argentina exporta, las exporta porque son excelentes manzanas. Sería una pena convertirlas en sidra o en dulce, porque su mayor valor es ser una excelente fruta. Lamentablemente, la mayoría de la producción del valle se exporta al mundo por Chile, no por Argentina, porque Chile tiene otras ventajas comparativas, porque tiene muchísimas ventajas de tipo burocrático y administrativo para llegar al resto del mundo por una política de acuerdos de libre comercio en todo el planeta. Ahora, hay espacios donde somos competitivos naturalmente, por ejemplo, en la producción de alimentos. Hay un ejemplo que me parece muy interesante, y es el de Australia y el de Nueva Zelanda. Australia hace 30 años generó un plan estratégico para exportar alimentos a Japón inicialmente, y luego a los países del sudeste asiático y a China. Se llama el Libro Blanco de la Exportación. Es toda una estrategia que tiene más de 30 años, con evaluaciones y modificaciones permanentes, pero que fue aprobado por todas las fuerzas públicas de Australia, luego casi copiado por Nueva Zelanda, y que tenía estrategias para posicionar los productos competitivos de ese país en mercados de alta demanda. Es muy interesante, si alguien tuvo la posibilidad de recorrer algunas ciudades chinas, en los grandes shoppings, en los locales de lujo, hay locales que se llaman Kiwi o que se llaman Nueva Zelanda, y son locales que ofrecen productos alimenticios de esos países. Es como entrar nosotros acá a un hipermercado o a un shopping y encontrarnos con un local que solo venda productos de Mendoza, o productos de San Juan, o productos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ese punto de comercialización llegaron. Y son productos donde lo que se instala es la calidad, y se venden a un alto precio. Bueno, eso fue una estrategia de más de 30 años. El vino argentino, yo les contaba el ejemplo de Coviar, siguió un proceso similar. Desarrolló todas las principales bodegas argentinas, desarrollaron un programa para instalar algunas cepas. El producto más conocido es el Malbec, pero lo venían haciendo desde antes en todo el mundo, y hicieron un esfuerzo conjunto por lograrlo. Entonces creo que ahí, en esos lugares donde tenemos una competitividad natural, es fundamental desarrollar una estrategia que ponga algunas empresas a las que pueden hacerlo como punta de lanza de la exportación y de la apertura del mercado, y comprometa a esas empresas en el desarrollo de proveedores para que el crecimiento sea genuino para todo el país. Si pensamos en alimentos, hay 5 o 6 grandes empresas de capitales nacionales que nos vienen a la mente, que están ya con presencia en todo el mundo, y que podrían llevar mucho más productos si hubiese una sinergia con toda la cadena productiva hacia atrás. ¿Algo más, Andrés? No, si surge una repregunta o demás, están nuestros datos y queda el espacio. Perfecto. Tenemos una pregunta para
para el licenciado Paoletta. Dice, ¿puede tener el municipio un plan de comunicación estratégico que no dependa exclusivamente de las decisiones de provincia o de nación? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo eso lo tomo la pregunta desde el punto de vista de lo que sería la autonomía del municipio o de la municipalidad, del área de comunicación, para tener un plan estratégico que no dependa exclusivamente de las acciones de comunicación de provincia y nación, ¿sí? Que no dependa de las acciones de comunicación de provincia y nación, pero sí que respete, por supuesto, la normativa, ¿sí? Respete las jurisdicciones y respete las normativas que emana nación y que emana la provincia, porque si no se genera confusión. Más allá que después lo cumplan o no lo cumplan, un intendente o un gobernador diciendo que no van a cumplir porque no les gusta el decreto de un presidente o la resolución de un ministerio nacional, genera confusión en la población. ¿Sí? Eso creo que eso no se discute. Uno después puede discutir si está bien o mal, o si le parece bien o mal la decisión que se tomó, pero genera confusión porque el ciudadano no sabe qué es lo que tiene que hacer. Y se cruzan las jurisdicciones, y uno dice, bueno, el intendente dice que no lo va a cumplir, entonces no lo cumple, pero de repente eso lo controla la policía provincial o la policía federal, entonces ahí se genera confusión con respecto a la normativa. O sea, separamos entonces. Lo que tiene que ver con la política de comunicación, por supuesto, ahí el municipio está llamado a ser más proactivo, ¿sí? A intervenir en lo que sería la prevención y la contención, en este caso, de la pandemia. Como decíamos en la charla, incluso el municipio está en mejores condiciones de generar canales de comunicación y utilizar herramientas y medios que casi siempre van a ser más eficientes que los que pueden llegar a aplicar la nación o la provincia. A mí se me venía un ejemplo a la cabeza cuando pensaba a veces en esas grandes publicidades que todavía suelen hacer nación y provincia en los diarios, ¿no? Tradicionales que hay en distintas ciudades, ¿no? De página completa, que sabemos que tienen un costo muy, muy elevado para difundir políticas educativas, políticas de salud, una práctica que tiene muchísimos años y se sigue haciendo todavía. Y sabemos que los lectores de los medios gráficos escritos son muchísimos menos en la actualidad, ya desde fines de los 70 que viene decreciendo el número. Pero igualmente el valor, muchas veces en los medios gráficos, sigue siendo costoso. Bueno, con esos mismos fondos se podría tener una política de comunicación y de difusión de medidas para contener la pandemia que utilizados en redes sociales y en otros medios. Hablábamos del poder que tienen las radios en municipios y en departamentos con localidades rurales, ¿no? Es muy, muy significativo. Bueno, sería mucho mayor. Desde ese punto de vista, entonces, el municipio tiene que ser proactivo, porque es el que mejor conoce las características de la población y decir, nosotros a nuestra población tenemos que comunicar de esta manera, ¿sí? Y tenemos que utilizar en este municipio, en este partido, en este departamento, tenemos que utilizar estas herramientas y estos canales, que son los más adecuados. Entonces, desde ese punto de vista, sí, ahí creo que hay mucho que pensar dentro del municipio. Y repito, siempre buscando no generar la confusión. Lo demás pasa a veces por una cuestión política, ¿sí? Incluso si el intendente no está de acuerdo con esa medida, tiene que ver bien cómo lo comunica o en qué ámbito lo comunica, ¿sí? Porque imagínense que el ciudadano mira la televisión, el presidente dice algo, el gobernador dice otra cosa y el intendente sale en la radio local y le dice, bueno, por acá no lo vamos a cumplir. ¿Qué hacemos? Bueno, eso no es lo más adecuado. Y me gustaría dar como ejemplo, vinculado a esto de cómo el municipio está comunicando en pandemia, y viendo distintas páginas de internet. En la charla comentaba que una de las herramientas, que es una herramienta digital, y hoy, digamos, en la que habría que pensar para acaparar gran parte de los servicios que el municipio puede dar, es la página web del municipio, ¿no?
Hay muchos ejemplos en nuestro país de páginas que realmente, de municipios que han trabajado muy bien con sus páginas de internet. Hay un premio nacional que premia a las páginas web mejor diseñadas, con más servicios, pero haciendo un paneo de distintas páginas, llegué a una página de Chile, ¿no? Chile está muy golpeado por la pandemia, como ustedes sabrán, hay muchísimos casos, tiene una tasa muy, muy alta, y la curva ha estado constantemente creciendo. Y revisando la página de la Municipalidad de Coquimbo, la verdad que, y comparándola también con páginas que hay acá en nuestro país que han incorporado los servicios, creo que es un buen ejemplo de cómo, digamos, activó al 100% esa página, no solo con cuestiones vinculadas a la prevención, ¿sí? Ahora le voy a dar el nombre para que después la visiten, sino como también transformó todos los servicios municipales que le daba a sus habitantes, cómo los adaptó a la realidad, ¿sí? Con formularios, con teléfono, y desde el punto de vista del diseño absolutamente visual, tal vez demasiado recargada. Pero creo que ahí el diseñador tomó esa página y dijo, bueno, acá tenemos a los ciudadanos, lo tenemos en sus casas. Tenemos que modificar todo, desde lo visual y el diseño, hasta lo que tiene que ver con el pago de servicios, y todas las readecuaciones que se han hecho en los servicios municipales. Después, he visto, por supuesto, aquí en Argentina se veía la de Vicente López, hay muy buena de San Isidro, muy buenos ejemplos que bueno, rápidamente activaron. En otros casos se ve que cuesta más, ¿no? Que tal vez ahí el diseñador del municipio dijo, bueno, vamos a poner un teléfono, un 0800, y bueno, y quedó ahí. Ahí hay que ir un poquito más a fondo porque realmente la situación lo amerita. Nada más, Hernán. Gracias, Enzo. Bien. Ahora voy a poner ahí, voy a poner la página que les comentaba recién, así la pueden visitar. ¿La compartís en el chat de la reunión? Perfecto. Entonces, para todos lo pueden ver en el chat. Hay varias preguntas para el licenciado Arraiza. Hay una que me había llegado primero como que era para vos, Eduardo, pero ahora aclararon que es para Torchi. En todo caso la hago y ven cuál de los dos quiere contestarla. Esa pregunta dice, ¿cuál sería el camino alternativo en caso de no poder reformar la Constitución para llegar a la autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires? No sé cuál de los dos por ahí quiere contestar primero o la quieren contestar entre los dos. Arranco yo, Torchi, si no después no me dejas hablar. Habla. Así es que después te la digo. Dale. A ver, no veo muchas alternativas. Lamentablemente en el régimen legal de aplicación de municipios de la provincia de Buenos Aires, el escollo fundamental para lograr lo que sería la autonomía plena de los municipios, esto es que puedan dictarse sus propias cartas orgánicas, debe darse a través de una reforma constitucional. No soy abogado constitucionalista, no soy abogado como es Torchi o Andrés, pero sin reforma de la Constitución provincial no veo alternativas para que los municipios logren la autonomía institucional consagrada en la Constitución Nacional, que es dictarse sus propias cartas orgánicas. Hace poco hubo algunos intentos, creo que fue el municipio de Castelli, que presentó a nivel mediático, digamos, una carta orgánica con el objetivo de implementar algunas tasas municipales diferenciadas, vinculadas principalmente al tratamiento del COVID-19 y demás cuestiones. Entiendo que no son intentos que vayan a prosperar, digamos, que tengan la validez que debe tener una carta orgánica municipal y que complementen o den cumplimiento al grado de autonomía institucional que menciona el artículo 123 de nuestra Constitución Nacional. Eso es todo cuanto yo puedo comentar, Torchi, todo tuyo. Si me esperan un cachito, déjenme revisar la Constitución y lo retomo en un minuto, porque me parece que hay un vericueto, pero déjenmelo revisar. No sé todas las constituciones de memoria. Lo reviso en un momento y les digo. Dale. Mientras tanto, pasemos a otro tema. Bueno, ¿Hay alguna otra pregunta?
Sí, Eduardo, hay dos preguntas más para vos. Una dice, ¿qué controles de gestión implementaría para una sana administración en los municipios? Eh, que primero implementaría controles, eso ya es sano. En términos de controles de gestión, hay varios o en algunos casos, digamos, hay controles de carácter formal, como por ejemplo pueden ser en los casos o en las provincias donde tienen tribunales de cuentas. Hay municipios que en sus cartas orgánicas el Tribunal de Cuentas, o bueno, los municipios de la provincia de Río Negro, por ejemplo, tienen como un tercer poder, que es un poder de contralor, que es un poder electivo, y es un tribunal de cuentas que se elige en el momento que se elige al intendente y a los concejales. Habitualmente la dificultad de eso es que son controles ex post, controles a posteriori, y nos sirven mucho para rectificar o para prender luces de alerta en términos de gestión, y por esa razón, digamos, no son tan apropiados para ser considerados controles de gestión que permitan mejorar en el momento la gestión. Cosas simples que se pueden hacer, digamos, lo más común o lo más habitual es implementar tableros de control, es decir, fijar cierta cantidad de indicadores o parámetros que los pueden fijar o los pueden definir las mismas áreas de gestión, y sobre la base de esa definición de parámetros o metas a alcanzar, ir verificando si se van acercando a esas metas. La ventaja de este tipo de herramientas es que se pueden hacer súper sofisticados con un sistema, con un software que se cargue en un sistema centralizado, que uno los pueda visualizar, que vea semáforos, colores y un montón de cosas, hasta hacerlo prácticamente con lápiz y papel y fijar algunas metas y algunos parámetros por mes, por trimestre, por semestre, por año, y hacer una revisión periódica de si se van cumpliendo esas metas y esos parámetros. Digamos, sería lo más rudimentario o básico en términos de tablero de control. En este tipo de cuestiones hay varias aplicaciones que sirven, incluso aplicaciones de teléfono o aplicaciones de software gratuitos o libres, que sirven para desarrollar algunas herramientas de control en términos de planificar mejor algún proyecto. Después sí hay, por supuesto, otro tipo de software que ya son con licencias pagas, como el Project o algunos otros software que permiten elaborar proyectos y calcular muy claramente cuáles son cada uno de los hitos y cada una de las pequeñas etapas de cada uno de esos proyectos, y eso se puede ir controlando periódicamente y se puede ir revisando y ajustando en virtud de las dificultades que pueden aparecer en la implementación de esos proyectos. Por supuesto que todo es graduable, digamos. Como les decía, hay herramientas mucho más complejas que funcionan en un entorno de un sistema o con algún software en particular, y herramientas mucho más simples. En un nivel simple o básico, con una buena planilla de Excel, se puede trabajar bastante bien una herramienta de control, que si ante la opción de que no haya controles, con una planilla Excel bien hecha y revisada periódicamente y acordada en términos de, por ejemplo, reuniones periódicas de gabinete o controles sobre las acciones de cada una de las áreas de un municipio, perfectamente puede servir para ser una herramienta muy poderosa de control de gestión. Desde mi punto de vista, siempre lo cultural o lo actitudinal es lo más importante, y lo importante es que haya algún mecanismo de control. Después podemos discutir o podemos ver cuál es el que está más accesible para una gestión en particular, si tiene que ser algo muy complejo, si puede ser algo mucho más simple, pero lo más importante es que haya una actitud de querer controlar y de tener un seguimiento periódico de las acciones que se van tomando en las distintas áreas o en las distintas políticas que se haya definido una gestión local. Torchi, ¿pudiste descubrir Sí, me parece que habría que distinguir dos cuestiones en esto, que es el sistema municipal que tiene la provincia de Buenos Aires es una cosa, y el modo en que se maneja cada municipio es otra cosa, que no necesariamente son idénticos.
Para modificar el sistema municipal, creo que es inevitable tener que cambiar la Constitución. Es decir, en la provincia que tiene un sistema de municipio-partido, o sea, cada partido es un único municipio, a diferencia de Córdoba, que es municipio, localidad o pueblo, como lo quieras llamar. Por eso la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios, que son 135 o 37, no me acuerdo, por ahí. 25, 135. Y la provincia, 135, ¿no? Y la provincia de Córdoba tiene 428 municipios, porque cada pueblo es un municipio. Esto no se puede modificar, más allá de que sea mejor o peor, no discuto ese tema. Eso no se puede modificar sin cambiar la Constitución. Pero sí me parece que lo que sí se puede cambiar es la ley orgánica de municipalidades, que en realidad se debería cambiar. La ley orgánica de municipalidades de la provincia de Buenos Aires es casi increíblemente vieja. Es el último coletazo de la Revolución Libertadora, para que tengan una idea. Se dictó como decreto ley antes de que asumiera Oscar Allende como gobernador en el año 58. Tuvo 150.000 modificaciones, está despedazada por todos lados, con una cantidad de reformas a la ley que ni siquiera cuidan cuestiones elementales, como por ejemplo, hay pedazos de la ley que no tienen número de artículo y cosas por el estilo. Pero bueno, esto por un lado. O sea que no vendría mal hacer una nueva. Y me parece que haciendo una nueva ley se le puede atribuir a la municipalidad otro tipo de autonomía, por ejemplo, que dicta sus cartas orgánicas, porque lo que dice la Constitución es la legislatura deslindará las atribuciones y responsabilidades de cada departamento, confiriéndole las facultades necesarias para que ellos puedan atender eficazmente todos los intereses y servicios locales, con sujeción a las siguientes bases. Y ahí establece 5 o 6 puntos de cuestiones que tienen que ser así porque lo dice la Constitución. Pero fuera de esto, me parece que hay muchas cosas dentro de este marco general que marca la Constitución para los municipios. Me parece que hay muchas cosas que sí podría cada municipio decidirlo en base a su propia carta orgánica, si la ley orgánica de municipalidades lo autorizara. El tema es que la ley no lo hace, entonces no se puede. La ley misma podría establecer cómo se hace. Hay distintos modos en que se hacen las cartas orgánicas municipales. En Río Negro el municipio hace la carta orgánica y ya está. En otras provincias como Chubut, el municipio hace su carta orgánica, pero tiene que ser aprobado por la legislatura de la provincia. Es decir, ese tipo de cuestiones habría que ver, pero creo que alguna parte de esto sí se puede hacer modificando la ley orgánica de municipalidades. No sé, Eduardo, si te parece, porque vos conocés este tema casi mejor que yo, o mejor que yo directamente. Pero me parece que por ahí anda la cosa. Hay que tener voluntad de que se haga, esta es otra cuestión. Si quieren hacerlo, se puede hacer, siempre hay alguna puerta para abrir. Si no quieren hacerlo, no lo van a hacer. Esto es otro tema que tiene que ver también con los recursos económicos y una serie de cuestiones, ¿no? Sí, ahí precisando un poco, por eso yo me centraba en el criterio de autonomía institucional que está consagrado en el artículo 123 de la Constitución Nacional. Hay muchas cosas que se pueden cambiar cambiando la ley orgánica de municipalidades. No creo que la posibilidad de que los municipios dicten sus propias cartas orgánicas, porque me parece que está más que nada en la redacción del capítulo que ni es un capítulo, son 5 o 6 artículos de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que es la que establece las restricciones que le impiden a los municipios sancionar sus cartas orgánicas. Por supuesto está muy discutido y muchas cosas se podrían trabajar a nivel de carta orgánica, a nivel de ley orgánica de municipalidades, que como vos bien decís, Torchi, tiene ya una buena cantidad de años, ha sido reformada un montón de veces, pero tiene una buena cantidad de años. Hay cosas que quizás sí se podrían modificar a través de la modificación de la ley orgánica de municipalidades, siendo la provincia un municipio de la provincia de Buenos Aires, digamos, podría, por ejemplo, permitir que los municipios determinen cuál o fijar algunos parámetros diferentes en términos de cantidad de concejales, digamos, porque llega a partir de una determinada cantidad de habitantes, el máximo de concejales son 24, y son 24 concejales en La Matanza, que tiene más de 2 millones de habitantes, y 24 concejales en algunos otros municipios no tan grandes, de 300.000 o 400.000 habitantes, que digamos no guarda una relación de representatividad similar. Pero ese tipo de cosas posiblemente se podrían flexibilizar un poco, no tanto
desde mi punto de vista, lo que es la sanción de una carta orgánica por parte del municipio, porque ahí yo estoy casi convencido, por lo menos por lo que he hablado con diferentes especialistas de la provincia, en que si no hay una reforma constitucional, los municipios de la provincia de Buenos Aires no pueden dictar su carta. Bien, última de esta primera tanda, para Eduardo también, dice, ¿sería una buena decisión capacitar de manera obligatoria a los candidatos a intendente? Es un poco capciosa por la capacitación obligatoria, digamos. Trato con mis hijos de obligarlos y es difícil que aprendan obligatoriamente. No, entiendo la preocupación. Tienen los mismos requisitos de idoneidad que habitualmente tienen todos los cargos públicos, digamos. Eso está garantizado también por nuestra Constitución Nacional. Lógicamente, la postulación a cargos electivos es una postulación voluntaria y es una postulación que está enmarcada, digamos, dentro de todo lo que son las normativas electorales y las normativas de los propios partidos políticos que postulan a los candidatos. En ese sentido, digo, hay parámetros básicos en términos de lo que deben ser las capacidades de las personas, y digo, no encuentro la manera de forzar algún tipo de nivel de capacitación mayor para permitirles a cualquier ciudadano acceder al cargo de intendente. Es un tema complejo. Hace bastantes años nosotros estábamos trabajando mucho en la región patagónica y posiblemente por omisión muchas cartas orgánicas de municipios de la región patagónica no tenían expreso que para ocupar el cargo de concejal debían saber leer y escribir quienes postularan a esos cargos, y se dio el caso de que varios concejales y demás asumieron los cargos de concejales siendo personas analfabetas, y varias cartas orgánicas revisaron después de eso el criterio y pusieron como requisito la obligatoriedad de saber leer y escribir. Esto es algo que también con Torchi hemos discutido en distintas oportunidades. Creo que él en su intervención el otro día dio las principales características que según él deben tener los legisladores, y creo que no era saber leer y escribir necesariamente, pero también me interesaría que Torchi le dé una vuelta de tuerca a estos criterios, si se puede. ¿Estamos bien de tiempo, Hernán? No me retes, digamos, vos que sos el moderador. No, estamos bien, Muy bien de tiempo. Sí, yo no recuerdo si lo decía en la charla mía, porque a mi edad ya se me mezclan las charlas que doy. Yo no sé con quién hablé, y menos todavía cuando tenemos así caritas en una pantalla. Pero lo que suelo decir habitualmente, que para mí el legislador tiene que cumplir solo 3 requisitos. El primero es saber distinguir el bien del mal, que no es poco. El segundo es saber distinguir lo importante de lo accesorio. Y el tercero es tener una decidida vocación por ponerse de acuerdo con el de enfrente. Esto es lo que no le puede faltar al legislador. Lo demás se puede comprar afuera. Si él sabe o no sabe determinados temas, puede ser que sepa, o puede ser que no sepa, pero eso no es lo sustancial, porque de cualquier manera, cualquier legislador del nivel que sea, municipal, provincial o nacional, siempre se va a encontrar enfrentado a tener que decidir sobre infinidad de cuestiones de las cuales no puede ser especialista en todo. No hay nadie que sepa de minería, de turismo, de siderurgia, de pediatría, de relaciones internacionales, de defensa, de sistemas tributarios y de infinidad de cosas. No hay nadie que sepa todo eso. Entonces no tiene más remedio que tener gente que lo asesore. Esto es esencial en cuanto a la tarea del legislador. Yendo a los cargos unipersonales de intendente, a mí me parece que es mucho más lo que es actitudinal que lo que es que lo que son conocimientos. El intendente, como cualquier titular de cualquier poder ejecutivo, lo que tiene que saber hacer es conducir. Y esto no sé si hay manera de capacitar en este tipo de cuestiones. Él tiene que saber conducir y tener equipos de gente que sea capaz de llevar adelante las distintas políticas.
y una suficiente capacidad de diálogo y de sensatez como para poder tener una relación fluida con el departamento ejecutivo, que es su compañero de líderes. Acá estamos demasiado acostumbrados a ver a los dos poderes como enemigos y en realidad son complementarios. No pudimos, esta vez con Eduardo lo hemos hecho más de una vez en otros lados, hablar de lo que es los sistemas municipales, los sistemas de gobierno en general, que también se dan en el municipio, en cuanto a la interdependencia por coordinación o por integración, pero siempre hay una interdependencia entre los dos órganos de gobierno, entre el legislativo y el ejecutivo. Entonces, esto sí es importante. Ahora, esto no sé si es tan fácil capacitar. Que el intendente sepa o no sepa de medicina, sí le puede servir en algunas cosas, pero en otras no le va a servir absolutamente para nada. Y si sabe de ciencia política, le puede servir para algunas cosas y en otras no le va a servir. No digo que no haya que capacitar a nadie o que haya que buscar gente que no tenga ninguna capacitación, pero digo que no es fácil, es mucho más fácil decir que tiene que capacitarse que saber cómo hacemos para capacitarlo. Esto es lo que yo creo. Gracias, Torchi. Gracias, Eduardo, Enzo, Andrés, por las respuestas. Bien, estaríamos en condiciones de empezar ahora, si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Nancy Buffet mandó 2 preguntas. No sé, Nancy, si las quiere formular usted o prefiere que las lea yo. Si quiere las puede hacer usted. Lo que le pedimos es que las preguntas no sean intervenciones. Tratemos de que sea una pregunta puntual. Bueno, perfecto. Buenas tardes para todos. Yo soy de la localidad de Santa Rosa, provincia de Corrientes. Soy concejal electa, estoy en el municipio. Y la pregunta era que, por ejemplo, ¿qué estrategia me recomiendan para activar el cobro de impuestos? Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Miraba hace un rato la pregunta y después escuchando a Eduardo cuando decía de los cursos en la Patagonia que dábamos hace un tiempo, me vino un ejemplo, bueno, que lo cuento como algo gracioso, pero y también para inspirar. No lo aplicaré hoy porque me parece como un poco violento, pero recuerdo en Cholechuel, no sé, 2002, 2003, por aquellos años, estando en el municipio, y que nos contaban cómo hacían, tenían problemas de cobrabilidad de impuestos de varios años que venían, ¿no? Una cobrabilidad de impuestos muy baja. Y un recurso que habían utilizado, que es muy visual, pero bueno, tiene que ver con la innovación, era los fines de semana, ¿sí? Salían a repartir banderas rojas a los terrenos que había, terrenos vacantes, sin construcción ¿sí? Como que los iban a rematar. Y nos contaba el intendente que al lunes siguiente aparecía colas en el municipio para pagar los impuestos, ¿no? Es la imagen que generaba el shock. La gente salía el domingo a pasear y veían las banderas rojas, que significaba, le van a rematar el terreno a fulanito porque debe la tasa municipal o debe los impuestos. Bueno, entonces nos contaba que después se hacían colas. Eso más que nada como, bueno, una forma de inspirar, ¿qué podemos hacer para la ciudadanía apática o para mostrarles que el municipio necesita los recursos para brindar los servicios, ¿no? Que es lo que deberíamos transmitir? O sea, sin el recurso impositivo no podemos brindar los servicios esenciales que debe brindar el municipio. Yo creo que en situaciones donde la cobrabilidad es baja, vale la pena hacer un estudio e invertir en personal y en medios, ¿sí? Para salir a cobrar esas deudas. En municipalidades como la de Santa Rosa, por la escala que tiene, que todavía se puede personalizar al máximo, ¿sí? Que le llegue la carta. Cuando hablo de personalizar es que, digamos, una carta dirigida al ciudadano, logrando concientizarlo, y dice, usted tiene una deuda de tanto, si se puede, la cuota, la moratoria, lo que sea, pero que llegue impresa. ¿Sí? Utilizar esos medios, eso se pasa a números, uno dice, bueno, ¿cuántos habitantes tenemos? ¿Cuántos deben impuestos? Tenemos que sacar 3.000 cartas dirigidas, que las repartan, tenemos que poner a contratar a 3 personas durante tanto tiempo, se contratan, ¿sí? A eso me refiero con hacer una inversión para cobrar esos impuestos. Muchas veces el personal municipal
no es suficiente para abocarse o dedicarse exclusivamente a eso. Más en algunos municipios de determinada escala. Tal vez los municipios más importantes tienen, ¿sí?, el departamento de deudas, y ahí tenemos 2 o 3 empleados que se dedican exclusivamente a mandar cartas, llamar, a mandar el mensaje, pero en otros municipios no existe esa figura. Sí se puede, durante 1, 2, 3, 4 meses, contratar a alguien, ¿sí?, con un plan, con objetivos, y decir, mira, bueno, así como hacen, todos sabemos cómo hacen las empresas, muchas veces las empresas de electrodomésticos, los supermercados todos tienen sus financieras y subcontratan, tercerizan estudios, y hay alguien que se dedica a llamar por teléfono y llaman, y bueno, el municipio, no digo que lo tercerice, pero se puede dedicar durante un tiempo a hacer ese cobro. O sea, pasa más también por lo administrativo, que tiene una forma de comunicarlo, que puede ser a través de una carta, mientras más personalizado mejor, y siempre se va a recuperar el dinero invertido, ¿sí?, en el sueldo, en la impresión, en el llamado telefónico. Yo creo que es una apuesta que va a dejar una ganancia en el municipio, y también es una oportunidad para generar conciencia, ¿sí? Y ahí sí es donde hay que poner la cabeza, que el ciudadano entienda, ¿sí? Creo que el municipio ahí tiene las de ganar con respecto a la provincia y la nación. Decirle, esto que usted está pagando en tasa municipal, se lo estamos dando en luz, en recolección de residuos, en limpieza de la calle, a eso me refiero, que es mucho más visual, y si se puede acompañar con los números, mejor, ¿sí? De nuevo, pensando también en Santa Rosa Corrientes, decir, bueno, el municipio, con el ingreso propio del municipio, ¿no?, con la coparticipación anual, logra hacer tantas atenciones en el centro de salud, hospital, levantar tantas toneladas de residuos, ¿sí? A eso me refiero con personalizar al máximo la información para generar conciencia. Perfecto. ¿Me dejan contar Eduardo quería, perdón Andrés, Eduardo quería decir algo antes, y en todo caso después sigue Andrés contestando. Si Sí, muchas alguno, gracias. perdón, un segundito, si alguno tiene alguna otra pregunta, indíqueme en el chat quién es el que quiere hablar, así le puedo dar la palabra. Ahí concretamente, porque nos tocó hace muchísimos años, justamente en un año de crisis, que fue concretamente 2001, trabajamos asesorando un pequeño municipio del norte cordillerano de la provincia de Chubut, que tenía serios problemas de cobrabilidad con sus tasas municipales. Concretamente, bueno, lo que comentaba Enzo es un poco eso. Cuando empezamos a conversar con la administración a ver cómo ellos trataban de requerir a la ciudadanía para que pague impuestos, lo primero que nos dijeron, que nos sorprendió un poco, es: lo anunciamos por la radio. Ese era el único esfuerzo administrativo que el municipio hacía para que los vecinos se acercaran a pagar. Entonces hicimos un cálculo muy simple, muy rudimentario, de cuánto costaba imprimir las boletas, cuánto costaba repartirlas. En muchos casos, digamos, el núcleo urbano era pequeño y había bastante población dispersa en zona rural. Entonces lo que también acordamos es que la cooperativa eléctrica, que además distribuía las facturas de televisión satelital, incluyera, digamos, la boleta de la tasa del cobro municipal. En un año por demás malo, digamos, en términos de recaudación tributaria, que fue 2001, con muy pocas acciones, lograron incrementar hasta un 25% los índices de cobrabilidad de las principales tasas. El otro tema es hacer un trabajo más inteligente. Creo que en alguno de las charlas salió, muchas veces cuando uno analiza lo que es la estructura tributaria municipal, el 80% de los tributos que cobra le cuesta más cobrarlos que lo que ingresa realmente, y el 20% de los tributos que cobra son realmente los que lo proveen de buena cantidad de recursos. Apuntar siempre a mejorar la administración, siempre por supuesto mejorar la administración de los recursos, rindiendo cuentas de qué es lo que hace con esa plata. Como decía Enzo, bueno, con esto recolectamos tantas toneladas de residuos, tenemos tantos centros de atención primaria de la salud distribuidos en los barrios, sostenemos tales y cuales actividades. Digamos, tratar de mostrar un poco cuál es el uso de esos fondos. Y otras son comparaciones que también, de alguna manera, a través de un buen esquema de comunicaciones, uno puede tratar de llevar adelante.
y que es comparar. Habitualmente cuando hay procesos inflacionarios como el que estamos viviendo, lo que más se retrasa es la tasa, y los servicios habitualmente tienen una escalada de precios equiparable a la inflación. En esa época y en aquel año, me acuerdo, también ese era uno de los problemas. Y si uno miraba lo que costaba la televisión satelital versus lo que se pagaba de tasas municipales, era irrisorio el pago de las tasas. Entonces, tratar de buscar comparadores en términos de utilidad y en términos de importancia, digamos, para manifestarle un poco a la ciudadanía la importancia de sostener, digamos, al municipio que presta determinados servicios con el pago más religioso, no, porque digo, un pago más periódico, sistemático de las tasas municipales. Ese trabajito fue muy interesante, pero digo, nos mostró claramente que también lo que se requiere es un poco de cambio de actitud por parte de la administración. Las ventajas en dimensiones pequeñas es que no necesitaban moverse de la oficina para hacer un control de cobrabilidad. La chica que era la responsable administrativa decía, tal comercio pagó la tasa, tal supermercado no pagó, porque eran 2 supermercados y 3 comercios en la localidad. Entonces, ni necesitaba salir de su oficina para saber y hacer un control de gestión sobre la cobrabilidad, lo tenía perfectamente presente. Nada más, Andrés. Quería compartir un caso en el municipio de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, particularmente en una localidad de ese municipio, Wangelén. El gobernador que ganó las elecciones en el año 1989 había prometido la autonomía para esa localidad, ¿no? Pertenece a un partido más grande, la cabecera estaba en otro lugar, el pueblo reclamaba su autonomía, el pueblo que es mi pueblo, ¿no? Y entre el 90 y el 93 hubo una rebelión fiscal. Los vecinos de la localidad de Wangelén decidieron dejar de pagar las tasas municipales al partido Coronel Suárez en reclamo a que no le daban la autonomía, que el gobernador no había cumplido con su palabra. Llegó a haber más de un 90% de no cobrabilidad de impuestos. El intendente que gana en el 94 lanza una condonación de multas y de intereses de la deuda con un fondo afectado. Entonces dice, todo lo que se recaude en Wangelén por el pago de las deudas atrasadas se va a usar para mejorar el hospital y hacer el acceso. Bueno, en menos de un año la cobrabilidad estaba arriba del 90%, se compró una ambulancia, se arregló el hospital y se asfaltó todo el acceso. A veces la imaginación o buscar cosas que incentiven o que puedan ver al contribuyente, ver reflejado ese esfuerzo en algo concreto, sirve. Y lo que también hizo ese intendente fue ir remarcando permanentemente en Wangelén que el 30% está pagando, el 40% está pagando, el acceso es para todos, el hospital es para todos. Empezar a jugar un poco con la presión social de la gente que se conoce y se cruza en la calle para volver a llevar los niveles de cobrabilidad a un nivel aceptable. Hay que ser un poco más ingenioso, hay que darle a la gente un poquito de lo que pide, que es transparencia, y que se vea reflejado su esfuerzo en los servicios que recibe. Perdón. No, Nancy acaba de poner en el chat que tiene más preguntas. No sé si, Nancy, son muchas preguntas más, como para que en todo caso veamos si le damos lugar a alguien más, o queremos ya sería 1 o 2 preguntas más como para redondear, y en todo caso le cedemos la posibilidad a alguien más de preguntar. Sí, son 2. Una, por ejemplo, es cómo hacer para que este curso se pueda hacer en el municipio. Y la otra sería, yo estoy trabajando para hacer una ordenanza sobre habilitaciones de industria de aserraderos, pero me parece que sí ya tendría que ser con Torchi más directamente. Y es un tema muy amplio, así que capaz que lo tendríamos que dejar para otra oportunidad. Lo que nosotros les ofrecemos, la mayoría de ustedes han visto en las presentaciones, están los correos electrónicos de los oradores, con lo cual si ustedes tuvieron oportunidad de copiarlos, pueden estar en contacto con ellos. Con respecto al tema de
el curso, bueno, tendríamos que organizarlo y ver cómo se puede llegar a concretar. No le podemos dar ahora una respuesta. Nancy, nos puede escribir al correo en el que le van llegando las notificaciones del curso, que también nos llegaron unas consultas en estos días de la Municipalidad de Ramallo, similares en ese caso. Y ahí vemos cuáles son las necesidades o los requerimientos del municipio. De responder. Dale, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna Hernán, otra pregunta que quiera hacer? Me lo indica por favor por chat, así. Hernán, yo lo que decía es quizás... Edu, ¿querías decir algo? Sí, quizás los que nos mandaron preguntas quedaron con dudas respecto a nuestras respuestas. Si alguno de las preguntas que nos fueron enviadas o las respondimos parcialmente o les generamos más dudas con esas respuestas, es el momento, pidan, prendan el micrófono y ahí nos dan más preguntas. Tenemos unos minutos más, así que podemos seguir contestando. ¿Me permitís un segundo por lo que comentó recién Nancy? Quisiera agregar dos cosas. Primero, una vinculada al tema anterior. Hay una cosa en la cual los municipios yo creo que pueden empezar a armar una revolución cultural gubernativa interesante, y es explicar mejor por qué se toman las decisiones. El otro día yo les decía que el problema de los consejos deliberantes en general, y del gobierno en general, pero particularmente se nota mucho en los consejos deliberantes, es que tienen que conciliar intereses contrapuestos de la sociedad. Se toma una decisión determinada que es un poco lo que menos molesta a todos, no lo que satisface a todos. Eso es absolutamente imposible. Ahora, sería bueno que esto se le comunicara a la sociedad, a fin de que la gente tienda más a cumplir con la normativa porque sabe que está bien, que por una cuestión de que si yo no cumplo me dan un palazo, que es el sistema habitual en Argentina. En los países que las cosas funcionan, es decir, volvamos un minuto a los impuestos, en los países donde la gente paga impuestos, en algún caso puede ser extremo porque se los castiga duramente si no lo hacen, pero fundamentalmente porque están convencidos de que es bueno pagar impuestos. Lo mismo que es bueno cruzar por las esquinas, o que es mejor no colarse en el subte o no robarse el diario. Hace 50 años o más, en Estados Unidos el diario estaba en unos canastos donde uno se llamaba el diario y ponía la monedita y nadie se lo robaba. Bueno, este tipo de cosas me parece que los municipios pueden empezar a hacerlo mejor, explicando claramente por qué esa es la mejor decisión que se puede tomar. Porque es el promedio, no porque va a ser fantástica para todo el mundo. Yendo a la otra pregunta, Nancy, es un poco largo el tema, pero habría tres cosas que son diferentes. Una es, si ustedes quieren hacer una ordenanza para dar una habilitación, yo les diría que eso está mal, porque los cuerpos legislativos no son para solucionar cuestiones particulares. Muchas veces lo hacen los consejos deliberantes, que sacan una ordenanza para dar una licencia de taxi o permitir instalar un kiosco o cosas por el estilo. Yo creo que eso no se debe hacer desde el cuerpo legislativo. Si lo que se quiere hacer es cómo hacemos para habilitar determinado negocio, esto es un tema que hay que estudiarlo técnicamente, obviamente, pero además es bastante común que los municipios tengan un código de habilitaciones. Eso, por lo pronto, métanlo dentro del código, no lo hagan con una ley aparte. Habrá que revisar el código porque los principios generales de habilitación deberían ser los mismos en un caso que en otro. Pero es un tema muy largo. Con todo gusto, si querés, mandame algún mail y lo seguimos charlando. Y a propósito, ¿dónde está Santa Rosa? Porque yo he dado muchos cursos en Corrientes, en la ciudad de Corrientes he dado cursos, he dado charlas en Mercedes y en Paso de los Libres, pero no recuerdo dónde es Santa Rosa. Santa Rosa está en el centro de la provincia, cerca de Saladas. Ah, está, bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta alguna pregunta que quiera hacer? Me indica por favor, así le doy la palabra y vamos armando un orden. Porque hasta ahora, salvo Nancy, que fue la única valiente que se animó a preguntar, el resto del público lo veo muy pasivo. Les pediría que indiquen si alguien tiene alguna pregunta para hacer.
Anímense, tengo cara de malo, pero no muerdo todavía, así que acá. Claudia Haas quiere preguntar. Te escuchamos, Claudia. Hola, buenas noches. Yo había enviado una consulta, pero en parte ya la han respondido. Solo es ampliarla. ¿Las alianzas público-privadas solamente se conforman en la, perdón, la redundancia, en la forma de las APEM o hay otras, no sé, organizaciones en las cuales se pueden llevar a la práctica? Hola Claudia, ¿cómo estás? Mirá, hay tantas como se quiera. Digamos, el formato es lo de menos cuando la esencia es que haya una mesa, un espacio en el que el sector privado y el sector público puedan dialogar. La más popular es la de las agencias de desarrollo, ¿no? Que en casi todos los municipios de la Argentina se promovieron en algún momento, y es un espacio donde los representantes del sector productivo se reúnen con las áreas de producción o con el propio municipio para planificar el desarrollo. Pero no hay una figura jurídica determinada. Yo vi tus preguntas, hay un par que tienen que ver con esto y con la articulación y la posibilidad de generar políticas públicas de manera articulada y en diálogo. En nuestra página hay una guía que se llama Guía de Articulación Público-Privada, de Articulación de Políticas Públicas, y vas a ver que hay unos cuantos casos, unos cuantos ejemplos, y un ABC de los primeros pasos a dar para tratar de generar esos espacios y dotarlos de fortaleza y continuidad. Ahí lo comparto, Andrés. Ahí lo comparto en el chat, el link de acceso a la guía. Bien. Perfecto. Gracias, ahí la estaba buscando también. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Todavía nos quedan unos minutitos, así que podemos, un par de preguntas más podemos hacer. No sé si alguien quiere, me indica por favor, así le cedo la palabra. ¿Alguien más que quiera preguntar? Creo que ya está todo claro. Ahora los municipios van a ser una maravilla. Yo quisiera solamente decirle a Nancy respecto de las habilitaciones, una cosa. Yo contaba en la charla que es importante que cualquier medida que se tome sea circunstanciada en tiempo y espacio, ¿no? Y tal vez, si no hay ordenanza de habilitación municipal en Santa Rosa y están pensando en cómo crearla, buscar apoyo de otros municipios, ver cómo ha funcionado, hablar con la gente que va a requerir ser habilitada para saber cuáles son sus principales dificultades, y generar una instancia progresiva de regularización. Ser inflexibles con los nuevos emprendimientos, pero dar tiempo a los que están de antes bajo otra cultura o bajo otras situaciones para que puedan ir adecuándose. Lo que sugiero es que no den 2 años, 5 años, 6 años, sino que vayan generando un progreso continuo, que en 6 meses tenga que alcanzar determinada característica, en 1 año otra, en 1 año y medio, porque si solo das un plazo muy largo, lo que va a pasar es que 2 meses antes de que se cumpla ese plazo te van a pedir una prórroga. Entonces, esas pequeñas estrategias van a ir ayudando a todos, al gobierno y a los empresarios, a que puedan ir yendo hacia adelante en el proceso de regularización de sus industrias. Andrés, Francisco Tourné tiene una pregunta para vos. Te escuchamos, Francisco. Sí, Andrés, normalmente lo que es un problema para los municipios es generar sus propios recursos, obviamente más allá de los que vienen por coparticipación. Mi pregunta es si cuando uno trata de potenciar a su ciudad, previo hace un diagnóstico de todos los actores que tiene. Nosotros creemos que el diagnóstico es central antes de tomar cualquier decisión, ¿no? Uno tiene que saber dónde está parado,
con qué cuenta y qué puede hacer. Yo te daría un paso más, ¿no? No solo el diagnóstico, sino el consenso. Y más cuando tiene que ver con cuestiones de recaudación, que son tan sensibles. Primero un consenso con la oposición. Es natural la alternancia de partidos en el gobierno. Entonces, saber que hay algunas cosas que hay que poner bajo un paraguas, no utilizarlas para hacer política de tablón o de tribuna, y ser un poquito responsables. Y después frente al gremio, ¿no? Hay municipios que el 80% de su presupuesto para pagar sueldos. Entonces, ahí hay una responsabilidad institucional, no importa en qué partido estés o si circunstancialmente te toca gobernar o estar en la oposición, de poner un freno responsable a algunas demandas, algunas actitudes, que es bueno para toda la ciudadanía. Y después, sí, que al que le toca estar en la oposición, en todo momento pida la rendición de cuentas de esos impuestos que se pagan. Y que el municipio sea transparente para incentivar el cumplimiento, ¿no? Con tu impuesto estamos haciendo todo esto. Y hay algo que normalmente se deja pasar, sobre todo en los municipios donde el peso de la recaudación propia es menor, porque dependen más de la participación, de la coparticipación provincial, que son las mejoras, ¿no? Si la provincia hace un acceso, una ruta, si la nación hace una gran obra de infraestructura, ahí hay una plusvalía que reclamar. Contribución por mejoras, se llama en casi todos lados esa tasa. Que podés cobrarla cuando se hace la obra, pero si no es posible, porque la gente que se ve beneficiada por un incremento del valor de su propiedad por una obra que hizo el Estado, no está en condiciones de pagarla, porque puede pasar naturalmente, que quede grabada la partida. Y el día que haya una venta, que el municipio se pueda cobrar, ¿no? Un acceso nuevo en una ciudad valoriza todas las tierras que están sobre ese acceso. Un parque industrial alejado le da valor a todo el campo que está alrededor. Bueno, si hoy no lo podés cobrar, porque esa obra cayó del cielo y el titular no está preparado, dejá grabada la partida para el día que haya una transferencia o una venta, el Estado pueda recuperar parte de esa mayor contribución. Sí, muy claro. Tendríamos tiempo para una pregunta más, si alguien quiere hacerla. Por favor, me indica en el chat y le cedo la palabra. Sí, Gabriela Romeo, te escuchamos. Sí, hola, ¿cómo están? Disculpen que estaba sin cámara. Tengo una consulta para todos, que tiene que ver con un tema que estamos tratando ahora en la Municipalidad de Trelew. Hay 3 obras que se han canalizado a través de Plan Argentina ACE. Y baja desde Nación los pliegos que se mandaron la parte del proyecto, nos exigen cupo femenino, es decir, con respecto a mano de obra a contratar en la obra. El tema es el siguiente. Estamos hablando de obra pública para poner en valor unos bulevares. Y yo estuve consultando legislación con respecto a esto, y lo único que encuentro es cupo femenino en cuanto a las candidaturas de los partidos, y un 30% que ahora que no lo teníamos muy claro hoy. Entonces mi consulta es si alguno de ustedes tiene idea de cómo canalizamos ese tema. Que, por analogía, ¿qué cupo femenino podemos aplicar en el pliego? Que es una exigencia del plan. Porque en el plan no solamente está conceptual el planteo, ¿no? A ver, no sé si alguno de los expositores quiere responder. Perdón, Gabriela, una consulta. Cuando usted nos dice que en el proyecto está conceptual, o sea, no hay ninguna indicación.
El programa, sí, perdón. El programa Plan Argentina Hace lo plantea de manera conceptual, que el proyecto debe respetar o debe contemplar el cupo, en realidad es de diversidad de género, no cupo femenino. El tema es cómo lo canalizamos, por esto que les digo, no existe en obra pública un cupo de género. No, por ejemplo, uno de los ingenieros no se imaginaba a la UOCRA, que es, por ejemplo, uno de los ámbitos en los que participa de la cuestión, no se imaginaba cómo podíamos canalizar ese cupo. Entonces, por eso yo les consultaba si alguno tiene conocimiento al respecto, o si ha tenido alguna experiencia al respecto. Experiencia concreta no, lo que le puedo decir es que tienen una ventaja. Si está conceptual, ustedes en el pliego específico lo pueden definir. Y al no tener una claridad si es el cupo de género o del cupo femenino similar al de la ley electoral o algún otro criterio de género o de equidad de género, mi sugerencia, esto es apenas opinativo y tendríamos que ver un poco más en detalle los documentos, posiblemente entre LEU tengan alguna ordenanza vinculada a la incorporación de distintas minorías que podrían llegar a utilizar como parámetro. Si no fuera el caso, definan en los pliegos específicos de manera que, de nuevo, acá, perdón Torchi, digo, que sea útil y que sea algo realizable dentro de los pliegos específicos, cuál es el cupo que, de acuerdo a los posibles proveedores y oferentes de esas obras, a los contratistas, al sindicato, todo lo demás, ellos puedan decir, en nuestras empresas podemos alcanzar y demostrar claramente una integración de cupo femenino de tanto por ciento. Porque si no atienden a la realidad y ponen 50% o el valor que sea sin tener en consideración esto, lo más probable es que no haya oferentes o que esa cláusula sea un problema para el día que tengan que ejecutar o adjudicar la obra. Exacto, bien, perfecto. Clarísimo, muchas gracias. Perdón, ¿no? Pero el plan promueve la paridad de género. Es en el relanzamiento del 2020, uno de los indicadores es promover la paridad de género y la inclusión laboral de jóvenes. Exacto. Desocupados. Bueno, sí, es promover, Gabriela. Vos ahí lo que tenés que demostrar, primero, si no llegás a una instancia de 50 y 50, vos tenés que demostrar los esfuerzos que haces para llegar a la mayor paridad posible, y luego mostrar cómo vas mejorando, con capacitaciones, campañas de difusión, de sensibilización para que se vaya equilibrando la participación. Pero no es una exigencia que te deja afuera, es un esfuerzo que el organizador, con el que el organizador tiene que comprometerse. Bien. Perfecto. Bueno, lamentablemente ya vamos quedando poco tiempo, así que vamos a hacer ahora el cierre. Le voy a dar la palabra a Enzo Pauleta, presidente de CIMA, que nos va a decir unas palabras de despedida, y después lo vamos a invitar a Olaf Jacob, como representante de la Fundación Konrad Adenauer, que también nos quiere decir unas palabras de despedida. Bueno, no, por mi parte, algo muy sencillo y muy rápido. Nuevamente agradecerles a todos por estar, por haber participado de todas las charlas y por habernos acompañado. ¿Sí? Fue una experiencia muy grata para nosotros, que también era por primera vez que lo hacíamos en un formato virtual y tan federal como lo hicimos, y realmente ya nos reuniremos a hacer un análisis, pero estamos muy contentos por cómo resultó todo. Y les vamos a pedir a ustedes un último esfuerzo, ¿no? Que es una encuesta que le vamos a compartir, simplemente para que nos den su opinión,
y para que nos puedan expresar, bueno, cómo fueron las charlas, los tiempos, los contenidos, las exposiciones que realizamos los disertantes, que a nosotros nos sirven para ir mejorando en cada charla. Así que no les va a llevar más de 3 minutos, y también a partir de esa encuesta también nos va a facilitar a nosotros poderles enviar a aquellos que nos fueron acompañando el certificado de participación, ¿sí? Entonces, entre hoy y mañana van a recibir el correo con la encuesta, y nuevamente decirles que queda también el mail habilitado para que podamos seguir todos en contacto e ir viendo las posibilidades a futuro que tenemos de poder encontrarnos nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Olaf, te escuchamos. Gracias, Hernán. Bueno, a todos, a todas, muchas gracias por participar. Han sido 6 clases donde se ha visto el gran interés que tienen por los temas que se han tratado, y en ese sentido, muchas gracias por estar y por seguir capacitándose. Naturalmente, mi especial agradecimiento al equipo de CIMA y naturalmente al equipo también de la CAS, por hacer posible estos cursos, esos 6 cursos que hemos tenido, y tengan la seguridad que cuando haya pasado esta fase de la pandemia, haremos lo posible por poder reunirnos nuevamente y poder reunirnos en forma presencial en alguna parte, en algún lugar del país. No sé si podrá ser todavía este año, yo creo más bien que será quizás el próximo, pero tengan la seguridad que trataremos de, en la medida de lo posible, o ampliar ese espacio o profundizarlo más a través de alguna actividad presencial. Nuevamente un fuerte abrazo a todos, a todas ustedes, y bueno, espero verlos nuevamente. Gracias, Hernán. Bueno, de esta manera entonces damos por finalizado este ciclo de charlas. Les agradecemos a todos su paciencia, su constancia. Sabemos que no siempre a través de esto se dan soluciones mágicas, pero bueno, esperamos haber podido aportar a lo que es la gestión cotidiana de lo que le toca a cada uno de ustedes en sus diferentes áreas y municipios en donde se encuentran trabajando. Los invitamos a participar en las próximas actividades que CIMA y Fundación Konrad Adenauer organicen. Quedamos a disposición de ustedes para que nos contacten en caso de que surja alguna propuesta o alguna inquietud. Si quedó alguna pregunta en el tintero, pido disculpas por no haber llegado a leerla a tiempo. Nos la pueden hacer llegar por el correo y se pueden poner en contacto con los oradores para responder. Así que los despedimos entonces hasta la próxima actividad. Muchas gracias a todos.